Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un miércoles, ya un miércoles, pues eso, del 11 de marzo del 2026. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues como siempre me da muchísimo gusto que nos pueda acompañar y que les pueda acompañar en esta hora en una transmisión más de análisis feminista aquí, pues donde colocamos los temas más relevantes que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y que los vamos aterrizando en situaciones muy, muy concretas. Y bueno, como le hemos estado diciendo a lo largo de este mes de marzo que arrancó, pues la intención de este programa es que podamos ir colocando las agendas de las poblaciones que a veces no son tan visibles. Y una de ellas tiene que ver con las mujeres mayores, con las mujeres mayores de 60 años. Normalmente se evoca a las mujeres mayores por razones, no sé, las abuelitas de cabeza blanca o cosas por el estilo, y no se adentra precisamente a las realidades, a los retos que estas mujeres están enfrentando. Y bueno, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes de presentarle a nuestras dos invitadas, déjeme saludar a la audiencia de Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Y también saludos a Radio Joco, a su audiencia 106.9 de FM. Está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Ahí se me hizo un poco lengua a la traba, diríamos. Y estamos muy contentas que estas dos radios se sumen, por supuesto, a la propuesta que hacemos desde Cimar Radio, que es colocar como actoras de la vida a las mujeres. Y le decía, uno escucha hablar de las mujeres mayores o de las mujeres em, más de 60 años y me estaba acordando en la mañana cuando el presidente López Obrador dijo que las mujeres pues las abuelitas, ¿verdad? Estaban muy felices de cuidar a las nietas y a los nietos y por eso había que quitar las escuelas de tiempo completo. Vamos a ver qué tan cierto es eso de que estamos deseosas de cuidar a las nietas y a los nietos y dedicar nuestra vejez a ello. Y pues por eso le doy las gracias a Verónica Zenaida Montes de Oca, pues que esté esta mañana aquí con nosotras. Ella es socióloga, demógrafa y doctora en ciencias sociales con especialidad en poblaciones, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinado, ni más ni menos que sobre envejecimiento y vejez en la UNAM. Bienvenida, Verónica, un gusto tenerte aquí en el programa. Muy buenos días, un gusto también estar con ustedes. Gracias. Y bueno, también tenemos a Claudia Ivette Pedraza Bucio, ella es especialista en temas de género y comunicación por la Universidad de La Salle. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Lucía, y pues con el público que nos escucha. Muchas gracias a las dos por estar. A ver, Verónica, quisiera que iniciar contigo. em, ¿Cómo estamos en términos de vejez las mujeres? ¿En qué condiciones estamos llegando a la vejez en este país donde se romantiza tanto a las abuelitas como si no necesitaran nada más que una mecedora y un tejido? Y creo que necesitan algo más. Claudia, a ver, ¿cómo llegamos a la vejez las mujeres? ¿Qué estás encontrando tú? ¿No? ¿Qué retos estamos enfrentando? Gracias, Lucía. Bueno, pues creo que tú lo señalabas bien. Hay como una especie de romantización de la idea de la vejez, sobre todo la vejez femenina, bajo este dato de que las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Que es un dato que existe en las encuestas de población. Y efectivamente viven más, pero eso no significa que vivan mejor, sino que llegan precisamente con una carga de desigualdad acumulada. Es decir, las mujeres que están ahorita en situación de vejez y que la tendencia nos indica que va a ser paulatinamente una mayor feminización de la población adulta,
llegan no con las condiciones en desigualdad, de desigualdad que supone esa edad en aspectos como el ingreso económico, el acceso a salud, cuestiones de acceso a otros derechos, por ejemplo, las tecnologías, entre ellos, sino que traen también la acumulación de toda la carga de desigualdad de sus etapas anteriores, muy especialmente del trabajo de cuidados. Y lo relaciono con lo que tú decías al inicio. Las mujeres que llegan a la edad, a las mujeres mayores, llegan precisamente después de haber realizado gran parte del trabajo de cuidados que ha sostenido la vida económica de sus familias, pero llegan sin haber recibido ningún tipo de beneficio económico o de seguridad social para ese momento de la vida. Y incluso siguen, como bien señalaba el presidente, el expresidente, perdón, realizando esas labores sin recibir ese tipo de beneficio, pero además con mucho mayor cansancio, con muchas mayores implicaciones en su bienestar y creo que además sin esta política de cuidado y de atención que no mire la vejez como una etapa de culminación de vida, sino como una etapa de vida, ¿no? Que creo que es un enfoque diferencial y que además omite este otro enfoque que se ha promovido de organizaciones institucionales, que es el enfoque de la vejez activa, pero que Mm. vejez activa significa vejez activa en función del beneficio de la propia persona y no en función del beneficio de las demás personas, que es lo que históricamente hacen las mujeres como seres del cuidado, ¿no? Perdón. Fíjate, estaba mirando los datos porque creo que es importante ubicar esa parte. Y en 2018, ¿verdad? Nuestro país tenía, al menos eso se reporta oficialmente, 7.3 millones de mujeres mayores de 60 años. Y no es un dato menor, mi querida Verónica, qué bueno que ya te recuperamos. No es un dato menor porque estamos hablando de una población que se va a ir incrementando. Los datos demográficos, Verónica, tú lo decías en tu intervención, hay que mirar a las mujeres digamos, en una lógica histórica, ¿verdad? Y yo recordaba hace años, es decir, esta pirámide invertida que nos habla tanto los demógrafos en términos de las mujeres mayores, que también se va volviendo pues una población importante en nuestro país, qué retos, Verónica, qué retos está experimentando como país, como mundo, pues la llegada de las mujeres a más de 60 años, y ya lo decía Claudia, ¿no? Con cargas de desigualdad acumulada, con muy poca recursos económicos y a veces mucho más enfermas de lo que nos gustaría llegar. Bueno, hay Verónica. que tomar en cuenta que el hecho de que haya una mayor esperanza de vida en las mujeres es un gran logro histórico. Es una pena que también eso tiene que avanzar en los hombres, no ha sido igual, porque también hay aspectos de la masculinidad que los ponen en riesgo. Pero en el caso de las mujeres, debido a estas desigualdades estructurales, que desde la sociología acumulatista se ha denominado la desigualdad acumulada, ¿no? No es un aspecto únicamente que va en la historia, es un aspecto que va acumulándose en el curso de la vida. Entonces, las mujeres desde que nacen, desde que son niñas, empiezan a enfrentar desigualdades, enfermedades, violencias, que desgraciadamente van repercutiendo en todas las dimensiones de la vida hasta la vejez. Entonces, realmente la supervivencia femenina es un gran logro, un gran logro de la humanidad, porque imagínense que en 1930, según los estudios demográficos retrospectivos, mujeres tenían una esperanza de vida de 30 a 35 años, una sobremortalidad materno-infantil altísima. Muchas personas mayores de hoy fueron huérfanas, por ejemplo, porque sus madres murieron a edad muy temprana, justo en edad reproductiva. Entonces, claro que hoy la feminización del envejecimiento yo creo que es uno de los mayores logros que existen, pero también, desgraciadamente, nos enfrentamos a esas desigualdades que vive toda la sociedad, pero que en la mujer además se da de manera multiplicada.
¿Qué quiere decir esto? La vivimos una violencia por ser mujer, pero además una violencia doble por ser mujer y ser una mujer mayor. Y triple si eres mujer mayor y además indígena. Cuádruple si eres mujer mayor indígena con discapacidad. Y se va multiplicando así según las características de pronto de una persona que atraviesa, digamos, distintos procesos de su envejecimiento. Pero además no solamente hay una feminización de envejecimiento que acompaña esta desigualdad acumulada en materia económica. Las mujeres somos las que menos pensiones tenemos en términos porcentuales, pero además la pensión, y esto es muy importante, Lucía, eso amerita una investigación adicional, la pensión cuando se distribuye en las mujeres se divide pensando que la mujer va a poder vivir 130 años. O sea, hay una hay un cálculo actuarial que siempre pone en desventaja a las mujeres, que no nada más en menor proporción reciben pensiones, sino que esas pensiones son mucho más bajas por este cálculo Claro. actuarial. Pero Entonces, además, eh, perdón, y perdón que además la pobreza, que sí. ya de por sí experimenta. Seguimos teniendo un poco de problemas con tu Sí, internet, adelante. Verónica, pero a ver, me parece muy importante esto que tú estás señalando, es decir, sin lugar a dudas, la esperanza de vida que hoy enfrentamos las mujeres, pues tiene que ver con esto que tú señalas, que me parece muy importante, porque es precisamente estas transformaciones, Claudia, yo diría, que se han logrado a nivel social, que nos han garantizado, por supuesto, tener una expectativa de vida de 80 años, es decir, un poco más de 50 años más que en 1930, que nos decía Verónica. Sin embargo, esto que tanto tú, Claudia, como Verónica señalan, tiene que ver con estas condiciones de desigualdad en las que vamos llegando las mujeres. Y me parece muy importante como colocar los datos que el propio gobierno de México reconoce como tal, ¿no? 97% de las personas adultas mayores, mujeres, realizan las tareas domésticas sin pago. 70% tiene que ver principalmente con la gestión y administración del hogar. Es decir, seguimos teniendo a cargo las tareas administrativas, digamos, de pagar la luz, los servicios, resolver aquello que se pueda descomponer en la casa. 72% aporta a la limpieza del hogar. Es decir, el tiempo que se va dedicando y una tercera parte de ellas colabora con cuidados de otra persona de su propio hogar. Y me parece que esto te habla de en qué condiciones estamos llegando a esa vejez. Es decir, llegamos pobres, con una carga histórica de tareas que pues que no se elimina con el paso del tiempo, simplemente se acumula, Claudia. Así es, y yo le añadiría como otras dos cuestiones a estas condiciones de desigualdad, eh, que ya lo mencionaba también Verónica, la violencia acumulada, pero además la violencia específica que las mujeres enfrentan en esta etapa de la vida, que muchas veces no es visibilizada, y entonces aquí se cruzan como dos condiciones. Una, que estas mujeres, perdón, no siempre identifican las prácticas de violencia. Y por el otro lado, que hay prácticas de violencia que se normalizan justamente por la edad, ¿no? Maltratos, gritos, pérdida de autonomía por parte de las personas que las acompañan, es decir, se les niega la autonomía, se les niega el poder de decisión bajo estas ideas de que o están enfermas o están grandes o no tienen dinero o recursos para tomar sus propias decisiones y dependen de otras personas para la subsistencia. Entonces, ese tipo de violencias no son de las que más se hablan cuando se atiende la violencia de género. Y por el otro lado, yo hablaba del acceso a las tecnologías que paulatinamente también va acrecentando la brecha de acceso a derechos. Pensamos en usuarios de tecnologías, usuarias incluso de tecnologías con rangos de edad. La población de adultas mayores es el sector que tiene la mayor brecha de acceso a las tecnologías en este país, que es un dato que no es menor si consideramos que gran parte del acceso a derechos, incluso al de salud, está siendo digitalizado. Sacar una cita en el ISSSTE, en el IMSS, implica poder usar el sitio web, que no siempre es un conocimiento, una garantía, un acceso que puedan tener las mujeres. Entonces, con esta suma lo que tenemos precisamente es
una población femenina adulta mayor en condiciones de precariedad, en condiciones de violencia estructural, pero además con un Estado que muchas de las políticas de atención a esta población las hace desde esta perspectiva de carencia de estos sujetos, de estas sujetas, ¿no? Es decir, se siguen concibiendo como sujetas carentes y no como sujetas autónomas, y entonces mucha de la política entra por el lado asistencialista y no necesariamente faculta a estas mujeres para poder ejercer sus derechos en mejores condiciones. Y creo que ese es un punto central de la discusión, porque se sigue pensando en ellas como personas que tienen una menor capacidad. Sumémosle además que muchas de estas mujeres entran en condición de discapacidad porque van perdiendo o movimiento o visibilidad o audición, y bueno, eso complica además que puedan ejercer muchos de los otros derechos que están o que deberían de poder acceder. Y retos que van enfrentando, Verónica, con muy pocos recursos. Es decir, puede que necesiten un estudio, pero no tienen los recursos para poder hacerlo por vía, como le llamamos, por fuera de la institución de salud. Y eso también las coloca en un estado de vulnerabilidad, Verónica. Sí, totalmente. Hay un sexismo institucionalizado en muchas instituciones, sobre todo de salud, Lucía. Es impresionante que cuando uno va envejeciendo, ¿no? Yo ya tengo 62 años, uno va envejeciendo y uno va notando cómo en las instituciones hay una gran atención cuando eres una mujer en etapa reproductiva. Pero conforme va pasando tu etapa postreproductiva, de hecho, desde la menopausia, no hay una atención a tu salud postreproductiva, por ejemplo, ¿no? Y incluso si ves la presencia de cáncer es muy importante en el país, de hecho, desde edades tempranas, pero, o sea, no hay nada preventivo frente al cáncer en edades avanzadas. Y los mismos médicos y las médicas, de verdad es un trato de tan poca calidad en todos nuestros servicios públicos. Por supuesto, los privados pues tienen otra lógica lucrativa, pero hay una atención sin una perspectiva de género, pero también con mucho viejismo o edadismo, Lucía, que eso también un grave problema. El edadismo se conjuga con el sexismo, con la misoginia y el tratamiento que tienes hacia las personas, y eso le puede sumar también de pronto el clasismo, y si ves una persona de algún grupo étnico, de algún pueblo original, igual, o sea, es impresionante cómo el sector salud tiene una gran carencia de perspectiva social, humanista, para atender a nuestra población, que es tan diversa, tan maravillosamente diversa, y especialmente en el caso de las mujeres. Las mujeres mayores siempre han tenido un mayor porcentaje, digamos, al menos en los últimos 50 años de presencia poblacional. Pero es hasta ahora donde se toma en cuenta, ni siquiera por el feminismo se había tomado en cuenta, ¿no? Fíjate, Solamente, y aquí quisiera recordar a Graciela Hierro, que fue la única de las nuestra feministas, de las querida. reinas, que por Ujú, supuesto ella habló de la vejez cuando ella misma entró a la vejez. Pero hay muchísimas feministas, absolutamente. colegas mías, que yo quiero mucho, pero que no hablan de la vejez Y femenina. que, pero que me parece muy importante que cada vez se hacen presentes, es decir, Patti Kelly, a la cual le mando un saludo muy grande con todo su programa de Aprendiendo a Envejecer, pues ha hecho visible precisamente cada 8 de marzo un contingente de mujeres mayores de 60 años, con demandas muy concretas. Y también veía una pancarta que me llamó mucho la atención en estos días del Día Internacional de la Mujer, que decía que la vida no termina con la menopausia. Y eso me parece muy importante por esto que tú señalas precisamente, porque pareciera ser que como ya no tenemos edad reproductiva, entonces no hay que cuidar la salud, no hay que cuidar a las mujeres, en fin, y llegamos en condiciones también muy complejas en términos de edad, con retos importantes que, como bien señalas, Verónica, no está mirando el sector salud y no está atendiendo en ese sentido ni teniendo una respuesta precisamente para poder
pues enfrentar las condiciones que estamos teniendo las mujeres y que como vemos, pues cada vez más mujeres mayores se van a seguir sumando a esta población hoy que estamos teniendo mayores de 60 años. Pero vamos a ir un corte de estación y volvemos. Estamos en Análisis Feminista hablando sobre mujeres mayores de 60 años. Tía Car dice, los derechos no caducan con el paso del tiempo. Efectivamente, los derechos hasta que dejamos de estar en este plano nos acompañan a lo largo de la vida. Gracias, Tiacar, y gracias a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Vamos un corte de estación, volvemos. Hablar de los derechos de las mujeres también implica mirar la vejez. En México, muchas mujeres llegan a esta etapa de la vida después de décadas de desigualdad, trabajos de cuidados no remunerados y brechas económicas. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México muestran que las mujeres mayores enfrentan mayor riesgo de violencia y abuso. De acuerdo con su reporte sobre personas adultas mayores, las mujeres concentran el 71% de los reportes de violencia contra personas mayores y el 83% de las atenciones psicológicas brindadas por este organismo. Además, el 87% de los casos ocurre dentro del ámbito familiar, donde hijas e hijos suelen ser los principales agresores. Estas cifras recuerdan que el envejecimiento también está atravesando por desigualdades de género. Reconocer los derechos de las mujeres mayores significa garantizarles una vida libre de violencia, con autonomía, cuidados dignos y respeto a su experiencia y sabiduría. Quédate con Lucía Lagunes en Análisis Feminista. Y bueno, pues estamos de regreso en Análisis Feminista. Estamos hablando sobre las mujeres adultas mayores. Las invito a que puedan acompañarnos y que nos hagan pues los comentarios que este programa del día de hoy nos pueden traer en la reflexión. Tengamos o no 60 años, estemos más jóvenes de los 60. Si bien vamos a llegar a esa edad, entonces más vale que empecemos a hablar porque creo que luego cuando somos muy jóvenes, bueno, a mí me pasó, es que decía, no, de aquí que cumpla 60, entonces ya veo la pensión, veo una serie de cosas y ¿qué creen? Llegaron los 60 antes de que lo que yo había pensado y aquí estamos. Y me da mucho gusto que estemos además conversando con Verónica Zenaida Montes de Oca. Ella es socióloga, demógrafa, perdón, y doctora en ciencias sociales. Además, es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en la UNAM. Y también pues me da muchísimo gusto que esté con nosotras Claudia Ivette Pedraza Bucio. Ella es especialista en temas de género y comunicación por la Universidad La Salle. Verónica, tú señalabas lo poco preparado, por decirlo de alguna manera, que están nuestras autoridades para dar una respuesta a lo que las mujeres viejas, ¿sí? Podemos decirlo así, o mayores de 60, estamos enfrentando, no solamente en términos de salud, tú ya lo planteabas, o te hablan de madrecita y te hacen sentir como infante, y eso me molesta porque no perdemos capacidades cognitivas, es decir, sí sabemos qué es lo que vamos a hacer en los servicios de salud, o te tratan con mucho desdén, ¿no? Es una cosa muy loca, pero no solamente en el servicio de salud, más que loca, muy indignante a veces, sino en general en los servicios. Esto que decía Claudia de las brechas digitales, me parece que no es cosa menor. Eh, Ahora, para poder acceder a ciertos servicios o la pensión de adultos mayores, necesitas entrar a una plataforma, necesitas tener ciertos conocimientos de Internet que no todas las mujeres lo tienen y que eso las hace depender de alguien más. Y déjenme decir que cuando yo fui a hacer mi trámite de esto para el INAPAM y demás, muchas mujeres iban solas y no,
la atendían jóvenes y no lograban explicar de manera correcta qué es lo que necesitaban hacer, qué tenían que traer las mujeres, etcétera. Y hay un acto de desesperación, ya se lo dije 30 veces, pero lo que pasa es que repiten lo mismo, Verónica, y no terminan de entender cómo comunicarse con estas mujeres que están haciendo trámites que probablemente no terminan de apropiarse de todo lo que tienen que tener. Sí, se reproduce una violencia en el ámbito educativo, pero también en el ámbito jeragógico. ¿Qué pasa? Que se habla todavía de pedagogía cuando hay una jeragogía, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera en los procesos de aprendizaje, servicios, se toma en cuenta a la persona mayor, a la persona vieja, ¿no? Se toma en cuenta las desigualdades biográficas, estructurales que tienen estas generaciones. Y perdón, pero es ahí también hay un adultocentrismo súper fuerte en el proceso educativo. Entonces, ni se toma en cuenta a los niños, por un lado, pero tampoco se toma en cuenta a las personas viejas. Y efectivamente, la brecha educativa y es inmensa, todavía sigue siendo enorme en América Latina y en México en materia educativa. Se ha reducido, sí, de una manera muy importante, pero sigue habiendo esa brecha. Específicamente, fíjense, en la cuestión educativa, en la pobreza extrema es tremenda y en la pobreza también. O sea, no nada más las personas son pobres, sino que además el derecho a la educación no les ha llegado. Eso en general en la educación. Pero, y aún es mayor cuando estamos hablando de una brecha digital y en una educación en los medios digitales. Entonces, es terrible porque tú tienes hoy casi prácticamente que accedes a todos los recursos, a todos los apoyos económicos a través de banca digital. Entonces, y es terrible. También, efectivamente, como decía Claudia, para solicitar una cita. O sea, hay cosas que son verdaderamente rudimentarias, que siguen siendo de un maltrato rudimentario brutal. Yo ahora te he tenido que ir al ISSSTE para reactivar mi vigencia, para ver qué servicios me ofrece también ahí ya como una persona mayor. Y todas las veces que me ha tocado ir con médicas que me atienden, es impresionante el maltrato, ni siquiera un saludo, ni siquiera una cercanía. Es de verdad que terminas, yo creo que es algo más enferma del maltrato que tuve de la médica que me atendió, que siempre son distintas, y percibo una amargura y un desagrado en el trabajo que atienden tremendo de ver. Entonces, esto en el ISSSTE. Desgraciadamente, yo tuve una oportunidad de vivir esto con mi madre en distintos niveles del sector salud y es terrible. Igual, lo mismo, el maltrato hacia las familias, la intemperie fuera de ellas, no hay la más mínimamente empatía hacia la familia ni hacia los enfermos y mucho menos a las enfermas. Es increíble. Y esto evidentemente no es producto de la desigualdad, es producto de la discriminación, porque no nada más vivimos desigualdades acumuladas, sino vivimos discriminaciones múltiples. ¿Por qué? Porque aún estamos en un sistema tremendamente patriarcal que todo lo mira y el sector médico es para mí el peor de todos, ni siquiera el financiero, quiero decirte. El sistema, el servicio médico, el sector médico, para mí es el más patriarcal y es donde yo creo que desde el feminismo tendríamos que enfocar muy claramente el discurso y la narrativa crítica, porque es algo imprescindible. No podemos luchar por medios o por recursos financieros si no tenemos salud. Y desgraciadamente ese edadismo que vive más sexismo se convierte prácticamente en misoginia en el sector salud. Entonces, yo ahí sí pediría que enfocáramos la mirada crítica hacia este sector, porque además se está reestructurando y es la oportunidad de hacerlo. Y que esto que tú planteas, o estos tres elementos que planteas, me gustaría recuperar, es decir, claro, si no tenemos buena salud, necesitamos recursos también para tener buena salud. Hay
todavía limitantes en los servicios de salud en términos del desabasto que enfrentan, que tú tienes que ir afuera a hacerte otros estudios y te lo dicen los propios médicos. Tú hablabas, Verónica, del ISSSTE, yo hablo desde el Seguro Social, es decir, y de todos modos tenemos retos. Entonces, ¿quieres hacerte el Papa Nicolau? Es mejor hacértelo por fuera que esperar a que te den los resultados mes y medio, 2 meses después. Es decir, de eso estamos hablando y ahí necesitamos recursos. Y Claudia, tú decías recursos económicos, pero también habilidades. Esto de estas desigualdades en términos del acceso a los saberes para la digitalización de los servicios no es cualquier cosa, no es las mujeres empiezan a depender o de los hijos o de los nietos para que vayan al cajero y saquen el dinero, es decir, no genera realmente la, la autonomía que se supone tendríamos las mujeres, el hecho de tener la pensión de adultos mayores, no es tan automático, necesitamos mirar también de manera integral todo el entorno en el cual nos desarrollamos las mujeres mayores. Yo te preguntaría, en términos de las brechas digitales que estamos enfrentando, Claudia, ¿qué sí podemos hacer las mujeres adultas mayores? ¿Cómo poder ir apropiándonos de ello? Porque pues uno tiene el teléfono y a veces la verdad es que ni lo usamos todo porque nos da miedo, tal cual, descomponerlo o porque no sabemos qué se le aprieta, etcétera. ¿Qué sí podemos hacer, Claudia? ¿Cómo podemos ir generando esa autonomía? Sí, creo que este es un aspecto bien importante porque efectivamente, más allá del poder comunicarnos, que es básicamente para lo que usan las mujeres adultas mayores el celular y las tecnologías digitales para estar en contacto con sus seres queridos, que otra vez tiene una dimensión ahí de cuidado, pero que finalmente es una dimensión significativa, es precisamente el desarrollar estas habilidades digitales para, primero, adquirir habilidades de navegación segura. Me parece que ese es el componente fundamental. Más allá del hecho de acceder a aplicaciones muy sofisticadas que cada vez se hacen también más complejas, es poder sentirnos seguras. Y creo que una de las fallas que ha tenido el Estado es pensar en estos procesos de cursos para personas mayores, en cursos para mujeres mayores, desde la idea de el navegar seguras y no de sentirse seguras en las tecnologías, que es completamente distinto, ¿no? O sea, porque lo primero me va a enseñar a poner claves, contraseñas, usar más implementaciones, más aplicaciones para proteger el dispositivo, pero yo no quiero proteger el dispositivo, me quiero proteger a mí. Quiero sentirme segura en ese aparato mientras estoy buscando lo que sea que esté buscando. Entonces creo que aunque exista esta oferta y las mujeres pueden acceder y son cursos que son precisamente en este enfoque de acercar las tecnologías a personas mayores sin estas presiones del aprendizaje rápido, ¿no? Sino más bien acercándolas a partir de sus ritmos y sus conocimientos, siguen fallando en que no enseñan a la persona a habitar las tecnologías, sino más bien simplemente a usarlas, ¿no? Y creo que ese es un enfoque que habría que revisar mucho. Y la otra es que lo sumo a esto, no solamente el acceso a las tecnologías y el aprendizaje de las tecnologías, sino en general el acceso a cualquier servicio para las personas mayores y para las mujeres mayores no es un favor ni un acto de compasión. Y creo que muchas veces desde quienes ofrecen los servicios, ofrecen los cursos, ofrecen cualquier tipo de atención, incluso el dar información, se ve como si estuvieran haciendo un favor y un esfuerzo para darle eso a las personas mayores, a las mujeres mayores, y no la información, que sería un derecho, todos tenemos que tener garantías, es precisamente algo que el Estado, que las instituciones deben garantizar. Y entonces no se trata solamente de que la información sea clara, sino de garantizar que la persona comprenda la información. Y si eso implica que quien atiende o la página o el formato en el que se da la información tiene que adecuarse a las necesidades de las personas, pues se tiene que hacer. Porque parecería que adecuar la información, ya sea invirtiendo más tiempo en explicarle a la persona o poniendo otros formatos que sean más legibles, las letras más grandes con menos colores, o otra forma de difundir con sonidos en vez de imágenes para las personas que no necesariamente tienen la visibilidad al 100%, es como una carga para quien está ofreciendo el servicio. Y no,
es una obligación y creo que eso también hay que exigirlo, ¿no? O sea, la obligación de acceso a la información como el primer paso para acceder al resto de los derechos en la edad mayor. Fíjate qué tema tan importante acabas de colocar, es decir, no se trata de navegación segura, sino de sentirnos segura. Y cruzo este con el dato que daba el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México hace probablemente 2 años, en términos de que las extorsiones telefónicas, digamos que la mayoría de las víctimas eran personas mayores, adultas mayores, especialmente mujeres. Y cruza muy bien con esto que tú estás señalando, es decir, la brecha digital que seguimos enfrentando, el no saber cómo estar seguras nosotras. Si nos llaman y nos dicen que es de un banco, probablemente crees que es real, que es verdad, etcétera. Estos son parte de estos realidades, Verónica, que hoy en día nos enfrentamos las mujeres mayores y que el gobierno tampoco necesariamente está respondiendo a todas estas necesidades. Totalmente, totalmente, Lucía, porque es un acto de violencia. Fíjense, hemos llegado a hablar ya de las desigualdades, hablamos de las discriminaciones, pero ahora vamos a entrar al ámbito de las violencias. Y no es fíjense que es una violencia que no está totalmente visibilizada. Hablamos siempre de violencia, a lo mejor sexual, psicológica, pero esa es una violencia digital y que tiene mucho que ver con esa también conexión hacia la violencia financiera. Y no nada más esa, también los despojos, Lucía. Hay un problema muy serio que no está siendo controlado por el gobierno local y por más bien los gobiernos locales, porque esto es un tema fundamental que no solamente está sucediendo en México, está sucediendo en muchas otras entidades de la República, pero efectivamente, fíjense, hemos hablado de la feminización del envejecimiento. Hay también un tema muy importante que a Naciones Unidas, el CWS ahorita que está debatiendo en Nueva York, es la CEPAL desde hace ya varias décadas, hablando de la feminización del cuidado, ¿no? Yo resalté el tema de la feminización de la pobreza, que es brutal, pero también hay otra feminización que es terrible, que es la feminización de la deuda. Estos sistemas que hay ahora electrónicos, digitales, que también están haciendo de pronto tú no te das cuenta y cuando diste ya le diste un clic, ya aceptaste algo que tú ni siquiera racionalmente pensaste que lo ibas a aceptar. Y ya te endeudaste porque tienes que direccionar siempre una tarjeta para algo de pronto, si no, otra forma. El chiste es que la gente, las personas mayores, se endeudan a veces voluntaria e involuntariamente y tienen lógica, porque si las mujeres no están en condición de pobreza, si además tienen compromisos de cuidado, si además necesitan de pronto apoyar a la familia en algo, muchas veces se endeudan. Efectivamente, hay una muy fuerte tendencia a endeudarse, pero no pagas el 100% de la deuda, pagas el 400% de la deuda muchas veces, a través de una serie de procesos de coerción, de extorsión telefónica, de acoso permanente, en donde las personas hasta pueden enfermar con ese tipo de acciones. Entonces, ese tipo y qué bueno que lo mencionaste, Lucía, porque es algo verdaderamente, es una violencia financiera que atraviesa a las instituciones que aún no están ni siquiera muchas de ellas reguladas y que la gente está asumiendo endeudamientos nuevos y de verdad situaciones de acoso y de muchísima violencia, de verdad. Y eso más lo que estamos viendo con las viviendas de las personas, haciéndolas firmar, por favor, nunca firmen nada en blanco, nunca firmen nada proceso de un despojo de una vivienda, de tus posesiones, de tu pobre patrimonio que uno pueda llegar a tener. Entonces, ahí es el mensaje para todas las personas mayores, especialmente las mujeres. Estás muteada, Lucía. Tienes toda la razón. Muchas gracias por, por recordarme, Verónica. Se nos ha agotado el tiempo, pero este es un tema que me parece que hay que seguir abonando y seguir escudriñando porque hay mucho más todavía por seguir hablando. Verónica
Zenaida Montes de Oca, gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Claudia Ivette Pedraza Bucio, gracias también por estar y seguramente las vamos a seguir contactando para seguir hablando de este y otros temas. Y déjenme ir precisamente a hablar de otro tema y me da muchísimo gusto que esté con nosotras esta mañana Olimpia Martínez Ramírez. Ella es investigadora del programa de libertad de expresión y género en comunicación e información de la mujer. Olimpia, un gustazo tenerte aquí porque ustedes recientemente presentaron un informe sobre el primer año de gobierno, sí, de Claudia Sheinbaum, un poco más del primer año, porque ya estamos un poquito, unos meses más adelante de ello. ¿Y qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que reportan, Olimpia, en estos meses de gobierno de la primera presidenta Claudia Sheinbaum? Bienvenida. Hola Lucía, muchas gracias, qué gusto saludarte, buenas tardes por allá. Bueno, pues este informe entre el discurso y la desprotección tiene como principales hallazgos tres cosas muy importantes: que la violencia contra las mujeres periodistas ha aumentado significativamente, el monitoreo, el análisis y la documentación que hicimos durante este primer año de la presidenta duplica por mucho la cifra que había con Andrés Manuel López Obrador en el primer año de su sexenio, ¿no? Digamos que en 2025 nosotras registramos 338 casos de mujeres periodistas agredidas y con AMLO en este mismo periodo fueron 154. Entonces, como puedes darte cuenta, la diferencia es mucha, es más del doble. Eso por una parte, ¿no? El segundo hallazgo que también encontramos en este primer año es que hay tendencias muy claras sobre cómo se da la violencia contra mujeres periodistas, que tiene que ver con varias cosas. La primera es que hay un doble rasero en términos de violencia porque, pues como tú sabrás, las mujeres periodistas también enfrentan violencia de género, ¿no? Entonces, por un lado, se enfrentan a la violencia institucional, a la violencia comunitaria, pero también enfrentan violencia vicaria, también enfrentan violencia sexual, ¿no? Violencia psicológica por y en el ejercicio de su labor. Y otros dos hallazgos muy importantes es que también hemos documentado que el acoso judicial contra las mujeres periodistas ha aumentado significativamente, ¿no? Durante este año también documentamos 16 casos de mujeres periodistas que tuvieron que llegar, digamos, al sistema judicial para poder defenderse, ¿no? De demandas por daño moral. Como sabes, en algunos estados todavía está tipificado como delito, entonces se ha utilizado como una justificación para intentar silenciar a las periodistas. Y el último hallazgo que también nos parece muy importante es que también se ha utilizado esta figura de violencia política en razón de género para intentar censurar a mujeres periodistas, ¿no? Como sabemos, esta figura fue muy importante, fue impulsada por mujeres feministas, ¿no? En la política, pero que ahora, bueno, justamente algunos políticos lo han utilizado para señalar, ¿no? Investigaciones periodísticas de mujeres que han sido críticas frente al gobierno. Entonces, un poco por ahí va el análisis que tenemos en este primer informe de Claudia Sheinbaum. Eh, eh, ¿qué explicación se dan, Olimpia? Porque lejos de disminuir la violencia contra las mujeres periodistas, lo que tú nos estás reportando, bueno, la información que ustedes han recabado como CIMAC es que crece, crece, crece y crece. Y veíamos cómo en Guanajuato la periodista Alfonsina pues hablaba con la presidenta precisamente eh, eh, de la carta que se entregó en 2024, si mi memoria no me falla, para hablar de las condiciones del mecanismo y la protección, que es parte, o no, tú me lo dirás, de por qué sigue creciendo la violencia contra las mujeres periodistas cuando parecería que estamos en mejores condiciones. Claro, y eso es muy importante decirlo porque creemos que, y por eso el título del informe es la desprotección, ¿no? Porque digamos que el discurso público de la presidenta y de las gobernadoras, porque además hay que decir que históricamente es la primera vez que 3 estados son gobernados por mujeres, que eso también es relevante en el análisis. Digamos que hay un discurso que intenta poner a las mujeres al centro de las políticas públicas en México, pero la realidad es que no es así y particularmente para las mujeres periodistas, pues los mecanismos de protección han resultado ineficientes, ineficaces, insuficientes para atender a las mujeres periodistas.
Y más allá de eso es que no hay una transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Nosotras también por allá analizamos las políticas públicas de manera general que se han implementado en los estados y a nivel federal, y hace falta meter esta perspectiva de género, pero también tomar en cuenta que las mujeres periodistas tienen otras condiciones, ¿no? Viven otro tipo de violencia asociado a su labor que no se visibiliza en el contexto de la política nacional de protección, ¿no? Entonces, también este informe es un llamado, digamos, al mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas para que tomen en cuenta todas las características y todos los casos que las mujeres tienen en materia de violencia de género, ¿no? Particularmente las periodistas hemos visto en este informe que ha aumentado, por ejemplo, la violencia digital, que no está reconocida, ¿no? Que pasa mucho que el mecanismo dice, no puedo dar medidas frente a violencia digital porque no es algo que esté reconocido. Entonces, justo no solo es que la violencia en general haya aumentado, sino que aumentaron ciertos tipos de violencia. La violencia digital, la violencia comunitaria, por ejemplo, la violencia institucional. Decirte que como principales agresores seguimos ubicando a los funcionarios públicos del ámbito estatal y municipal, ¿no? También del federal. Y entonces esto también nos lleva a pensar que además del sistema de protección que debería existir, ¿no? El sistema de justicia desprotege a las mujeres, ¿no? En primer lugar, porque no les cree y en segundo lugar, porque las acosa, ¿no? O sea, digamos que los casos que nosotros hemos documentado en términos de acoso digital nos dicen que más bien ellas son quienes en la mayoría tienen que pagar las consecuencias por haber hecho periodismo crítico, periodismo de investigación, ¿no? Por develar el uso de recursos públicos ilícitos, o sea, todo eso, y entonces no tienen cómo defenderse ante el sistema judicial cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Y yo te preguntaría, porque a lo mejor alguien se pregunta, ¿y para qué se meten en tantas broncas las periodistas, no? Es más fácil, no sé, hablar de moda y en lugar de meterse a estos temas escabrosos, porque luego hay ese pensamiento, ¿no? ¿Para qué tanto brinco? Decía mi mamá, ¿para qué tanto brinco teniendo el suelo tan parejo? Pero ¿cómo entender, Olimpia, la importancia más bien de las mujeres periodistas? Por qué tiene que haber mujeres periodistas haciendo periodismo? Yo creo que la principal razón es porque ellas narran e investigan desde otra perspectiva, ¿no? Creo que el tema de la violencia, por ejemplo, los feminicidios, las desapariciones, todas las graves violaciones a derechos humanos, las periodistas las investigan, las documentan y las analizan con una perspectiva mucho más sensible, mucho más empática, ¿no? O sea, creo que la perspectiva de género nos da la oportunidad de visibilizar cómo existen estructuras que siguen violentando a las mujeres, ¿no? Un poco lo que decía anterior con lo de Claudia Sheinbaum es justo eso. Puede ser que en el discurso se pueda hablar como de avances en materia jurídica de protección a las mujeres, pero en la realidad las periodistas están haciendo un gran trabajo para documentar que eso no es cierto, ¿no? Que siguen asesinando mujeres, que las siguen violentando. Y entonces creo que de ahí radica su importancia, ¿no? También decir que en los últimos años las mujeres también han incursionado en el periodismo más hacia temas de corrupción, de política, de gestión pública, que es muy importante, ¿no? Básicamente, con su periodismo nosotras podemos fiscalizar a las autoridades, ¿no? A los funcionarios públicos, y creo que eso es lo más importante, que ellas tienen otra perspectiva, tienen además una visión mucho más crítica de las estructuras de poder, que eso también es importante decirlo, ¿no? Y entonces, a través del periodismo de las mujeres podemos encontrar también otras características de la violencia que no siempre son visibilizadas, ¿no? Tú decías que una de las razones por las cuales la violencia contra las mujeres periodistas ha crecido tiene que ver con la desprotección. Eh, eh, ¿Cómo sí se debería de proteger a las mujeres periodistas desde el Estado? Señalabas, por ejemplo, que en el mecanismo de protección dicen que no pueden hacer nada contra la violencia digital porque no está reconocida. Digo, cuando hay un montón de informes que hablan de la violencia digital contra las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo sí proteger, Olimpia, a las mujeres periodistas? Pues yo diría primero
debe existir un reconocimiento público, ¿no? Y claro de que la violencia contra las mujeres periodistas existe y es diferenciada. Eso en un primer momento. Y luego creo que sí es necesario que, por ejemplo, en los análisis de riesgo que les realizan a las mujeres periodistas, tengan una perspectiva interseccional, ¿no? Que entendamos que hay mujeres periodistas que son madres, que son cuidadoras, que, digamos, tienen este doble rasero, ¿no? Que se enfrentan a otro tipo de violencias. Y en tercer lugar, yo diría fortalecer el mecanismo de protección, pero también sumar a otras instancias e instituciones, ¿no? Digamos que en términos de protección debería existir también, pues, un empuje del sistema de cuidados, ¿no? Del Instituto, de la Secretaría de las Mujeres. O sea, yo veo como que hay una desarticulación, digamos, de las instituciones públicas del Estado para cuidar a las mujeres periodistas, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, Citlali Hernández presentó un acuerdo que firmó con las principales plataformas digitales para sancionar la violencia digital, justamente, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿y dónde está el tema de las mujeres periodistas, no? O sea, en este año, solo en 2025, la violencia digital contra las mujeres creció un 68%. Entonces, ¿por qué la Secretaría de las Mujeres no se acerca a las mujeres periodistas y les pregunta cómo es que las acosan por medios digitales, ¿no? ¿Cómo es que las desprestigian, hacen campañas en su contra, ¿no? Hablando de temas personales. Entonces, me parece que hay ahí como una falta también de voluntad política para voltear a ver a las mujeres periodistas, ¿no? O sea, estos esfuerzos que hace la Secretaría de las Mujeres me parece importante, pero creo que si no van de la mano con quienes sufren violencia, va a ser muy difícil que estas políticas funcionen, porque justamente no estamos viendo las especificidades de las mujeres, ¿no? Y ya que mencionaste lo que hoy presentó la Secretaría de las Mujeres, ¿qué exactamente van a hacer? Porque algo que suelen anunciar es, ay, vamos, ¿no? Digo, el sistema de cuidados es un claro ejemplo de que íbamos a tener el sistema de cuidados que nadie en el mundo y bueno, seguimos esperando, ya ni siquiera se habla del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué exactamente van a hacer? Porque uno de los grandes temas es que cuando tú tienes alguna amenaza, cuando tienes alguna de este tipo de violencia en el ámbito digital, las plataformas simple y sencillamente pues no hacen nada, ¿no? ¿Qué exactamente es lo que va a hacer? ¿O cuál es el acuerdo con estas plataformas? Si nos pudieras decir, Olimpia, ¿qué presentaron? Claro que sí. El acuerdo tiene que ver con una cosa muy fundamental y es justamente eso, meter como cuando uno entra, por ejemplo, a Facebook o a Instagram, acepta términos y condiciones. Entonces, dentro de esos términos y condiciones, lo que quieren agregar es otra política que diga justamente que las plataformas tienen la responsabilidad de bajar el contenido que tenga que ver con violencia sexual, ¿no? Con temas de trata, donde se vea que están violentando a las infancias. Y entonces ya no es necesario, digamos, hacer todo este caminito de reportar las cuentas, ¿no? O sea, como ha pasado con las periodistas, ¿no? Que nos dicen, hay una campaña en mi contra. Entonces, digamos que ya todas las plataformas van a tener que incluir dentro de sus acuerdos y condiciones, van a estar ya vinculadas, digamos, a esta obligación de bajar todo contenido sexista, misógino, machista, que pueda incitar a la violencia contra las mujeres, que, ojo, me parece muy importante, ¿no? O sea, creo que es relevante en materia digital, pero una vez más, por ejemplo, si ya lo hizo la Secretaría de las Mujeres, ¿por qué no puede hacerlo también el mecanismo de protección? ¿Por qué no puede incluir entre, ¿no? como potencial riesgo, pues la violencia digital? Porque una de las cosas que decimos en este informe es que la violencia digital es violencia real, ¿no? Porque Mm. impacta en la vida de las mujeres a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, creo que este acuerdo puede sentar un precedente siempre y cuando, pues, miren todas estas condiciones, ¿no? En las que las mujeres usan las redes sociales. Y me preocupa esto de bajar los contenidos por esto que tú señalabas en cuanto al uso o al mal uso que hacen de una figura como violencia política contra las mujeres por razón de género. La figura es necesaria porque las mujeres en el ámbito político siguen viviendo violencia, pero el abuso que se hace de esta figura no es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de uno de los señores y luego de las instituciones que no delimitan realmente porque no terminan de entender que sí, que no es violencia contra las mujeres por razón de género. Cuando lo dejas tan abierto,
como bajar contenidos misóginos, machistas, sexistas, tendría que haber parámetros de qué estoy entendiendo. Y lo digo porque ahora podemos ver en las plataformas que no pones la palabra violación, porque si pones la palabra violación, entonces te baja el Ok. contenido, pero tú quieres denunciar y entonces tienes que buscar otra forma de decir la palabra sin escribir la palabra violación. Eso me preocupa porque entonces cualquier cosa podría yo decir, eso está incitando a la violencia, eso es machista, ¿me explico? Y entonces volverse un boomerang. Sí, totalmente. Yo concuerdo con esta crítica. Habrá que leer bien el acuerdo porque ya sabes que en la conferencia mañanera pues se presentan los términos generales, ¿no? Firmaron los acuerdos ahí las plataformas. Yo tengo pendiente de revisar muy bien qué dice este acuerdo específicamente, porque tienes toda la razón. Si lo dejamos tan general, pues ahí también puede haber, puede ser al revés, ¿no? Puede formar incluso parte de instrumentos de censura como ha funcionado con la violencia política en razón de género, ¿no? Que ahora se utiliza para censurar e intentar silenciar periodistas. Claro, cuando vemos además que muchas mujeres hoy están denunciando la propia eh, pasante de Tamaulipas, ¿no? Que usa las redes sociales para denunciar un abuso sexual y usa las palabras y hay muchas otras mujeres que han encontrado también en las redes sociales la forma de hacer la denuncia. Entonces, me parece que eso es como parte de de las letras chiquitas que luego están en estos convenios que hay que ver. Pero antes de que se nos agote el tiempo, mi querida Olimpia Martínez Ramírez, ¿dónde puede encontrar quien escuche el programa, este informe que ustedes acaban de presentar? Claro que sí, Lucía. El informe está en la página de CIMAC, que es cimac.org, me parece. Por acá, a ver si tú me ayudas porque no me acuerdo muy bien de la página, pero nada, ahí la pueden encontrar o lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Prensa CIMAC, estamos también en Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X. Y pues nada, invitarles a consultar este informe que nos parece además una herramienta muy importante para seguir visibilizando y denunciando que las mujeres periodistas siguen en desprotección. Mira, acá me soplaron ya la página que es cimacnoticias.com.mx. Para allá pueden ir a publicaciones y descargar el informe que está totalmente gratuito para todas las personas. Sí, en la agencia, en CIMAC Noticias va a poder encontrar, pero también en la institucional, que es También. cimac.rg.mx, que es ahí donde vas a publicaciones y descargas el informe. Eso, Eso es lo que querías decir, Olimpia, lo eso sé, quise lo sé. decir, pero tú me ayudaste mejor. Pues ¿qué otra cosa marcharon además en este 8 de marzo? Eso me parece muy importante también, ¿no? Las periodistas mirarse también como sujetas en medio de esta manifestación que me parece muy importante, el Día Internacional de la Mujer. Sí, fue muy simbólico además verlas marchar, verlas organizarse y verlas decir estas consignas, ¿no? Como proteger la libertad de expresión es protegernos a todas y a las periodistas, ¿no? También contarte que en Chilpancingo unas mujeres periodistas se organizaron para denunciar la violencia que están viviendo de parte del equipo de la gobernadora, ¿no? Evelyn Salgado, que nos parece muy grave además que la violencia institucional también es algo que está pues muy latente y está creciendo, ¿no? Y parece ser que incluso las propias gobernadoras no quieren ser entrevistadas, no quieren ser cuestionadas, ¿no? Hemos documentado en los últimos meses agresiones por parte de sus equipos de seguridad, ¿no? Como la periodista, como la gobernadora también de Morelos, que se molestó cuando una periodista quiso cuestionarla. Entonces, me parece que en el marco de la marcha del 8M, que las periodistas se hayan organizado para visibilizarse y verse como un sujeto político es súper relevante en un contexto donde los gobiernos estatales y el gobierno federal está buscando invisibilizarlas, ¿no? Y no tomarlas en cuenta y no escucharlas. Esta pregunta que le hizo, perdón, Alfonsina a la presidenta, pues fue como, Sheinbaum siempre tiene esta forma de salirse por la tangente y decir que lo vea tal, ¿no? Como delegarlo, decirlo, esto Mm. se resuelve a nivel estatal, pero no hay una responsabilidad del Estado, ¿no? De decir, yo lo voy a atender, por ejemplo. Eso es parte de las cosas que quedan pendientes.
Olimpia Martínez, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Seguramente tendremos la suerte de conversar en otro momento. Eso espero. Muchas gracias, Lucía, a ti por el espacio. Un Y bueno, saludo. pues saludos también. Hemos llegado ya al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en esta hora. Y recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Georgina Monroy y Yasmín Hernández. También les recuerdo que puede escuchar de manera simultánea pues esta emisión en Radio Monarca en el 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Saludos a Michoacán y también saludos a Radio Joco, que es la otra emisora que se suma para transmitir análisis feminista de manera simultánea. Radio Joco está en el 106.9 de FM y está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de análisis feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y le deseo un excelente miércoles y resto de semana. Pásela bien. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.